Juan capítulo 1, verso 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que le demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, y el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Acompáñame a Lucas capítulo 3, un texto que complementa también lo que acabamos de leer, el testimonio de Juan el Bautista. Se nos dice, versículo 3, Lucas 3, y él fue por toda la región contigua del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, Juan respondió diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Eterno y buen Padre celestial, Dios todopoderoso, Dios santo, Padre fuerte, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos permites de poder adorarte en las alabanzas. Permite en esta mañana que podamos adorarte por medio de la proclamación de tu verdad.
Ayúdanos, Señor, a ser oidores que puedan poner por obra lo que escuchan. Ayúdanos, oh Señor, a celebrar el nacimiento de Jesucristo, sometiéndonos a su soberana voluntad. Te suplicamos en esta mañana que tú salves a aquellos que pudieran estar en este lugar y no te conocen. Danos convencimiento de pecado, Señor. Llévanos a la cruz donde tenemos oportuno socorro. Ten misericordia, Señor, del predicador. Dirígele, Señor, en lo que él ha de proclamar. Que pueda hacerlo, Señor, con claridad, con autoridad, pero a la vez, oh Padre Celestial, que tu palabra se quede impregnada en cada una de nuestras mentes, de nuestras emociones, y que podamos caminar conforme a ella, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Hay un libro, una novela llamada, o una saga de novela, Las Crónicas de Narnia. Esta serie de libros, escritas por C.S. Lewis, fueron llevadas al cine. Y lo que C.S. Lewis trata de hacer es de ejemplificar la obra de Jesucristo. Voy a hacer algún tipo de spoiler. Hay una de las películas que se llama El león, la bruja y el armario, la cual trata de cuatro niños que entran a través de un armario a el país de Narnia. Narnia vive la maldición de una bruja malvada que ha sometido a todo el país bajo un invierno cruel. Todo está congelado. Los cuatro niños, apellidos Pevensey, atraviesan este armario mágico y llegan a aquella ciudad. Ellos no saben lo que está pasando, pero cuando ellos están en medio de la ciudad, se dan cuenta, como dije anteriormente, de la maldad de esa bruja malvada que gobierna todo Narnia. Pero al mismo tiempo ellos se dan cuenta de que había una promesa. 4 hijos descendientes de Adán, 2 hijos de Adán, 2 hijas de Eva, traerían esperanza a toda Narnia. Y la esperanza se centraría en el hecho de que estos 4 hijos de Adán serían los precursores, aquellos que anunciarían la llegada de Aslan. Aslan es el personaje central de toda la trama. Y C.S. Lewis, utilizando la imagen de un gran león, está hablando de manera metafórica acerca de la obra de Jesucristo. La esperanza no está en estos 4 jóvenes, en estos 4 adolescentes. Está en Aslan. Y justamente estos niños escuchan la proclama de un mensaje famoso en toda Narnia. Lo que es injusto se volverá justo cuando Aslan se deje ver. Al sonido de su rugido, las penas habrán de desaparecer. Cuando Aslan muestre sus dientes, el invierno morirá. Y cuando sacuda su melena, volveremos a tener primavera. Es Aslan, el advenimiento de Aslan, el gran león, que acabará con el mal, que acabará con el invierno y que restaurará la paz y la armonía en toda Narnia, manteniendo enormemente la distancia. El texto o los textos que nosotros acabamos de leer nos hablan de un mensajero. No cualquier mensajero, es el gran mensajero que viene a traer esperanza eterna a toda la humanidad. Se nos habla de la obra de Juan el Bautista, anunciando a Jesucristo, el Mesías prometido. Ahora, yo quisiera que tú y yo podamos ver cómo Juan está de alguna manera celebrando la Navidad,
celebrando el nacimiento de Jesús. De una manera única que quizás pocas veces nosotros pensamos, pero Juan está introduciendo el objetivo, la misión por la cual Jesús nació. Y en esta época de Navidad pudiéramos nosotros pensar en el nacimiento de Jesús y pasar por alto al mismo tiempo la obra que Jesús vino a llevar a cabo. 400 años han pasado. No hay voz de Dios. Usted puede pasar una hoja de Malaquías a los evangelios, pero en esa hoja hay 400 años donde no hay palabra de Dios. El Antiguo Testamento cierra prometiendo en Malaquías capítulo 4 a alguien, un profeta, que vendría en el espíritu de Juan el Bautista, prometiendo restauración, prometiendo esperanza a la humanidad que estaba en tinieblas. La nación de Israel estaba esclavizada. Ellos esperaban ese Mesías, un libertador que no solamente le libraría del pecado, que también le libraría de la bota opresora romana en la cual estaba sometida la nación de Israel. Pero aquí vemos entonces, Juan nos muestra el testimonio o la identidad de este mensajero. Juan el Bautista. Versículo 19, Juan 1. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Verso 20. Confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Estos hombres son enviados. Hay una comisión. El texto nos dice que quienes envían son los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Es el Sanedrín, 70 ancianos que gobernaban como sacerdotes la nación de Israel. Evidentemente bajo el imperio romano, pero con la libertad que le permitían. Estos fariseos envían a los sacerdotes y los levitas. Los sacerdotes eran aquellos que constantemente estaban ofreciendo sacrificios en el templo por los pecados de la nación. Y los levitas era la guardia que organizaba cómo se iba a llevar a cabo estos sacrificios. Ahora ellos vienen donde Juan el Bautista. Lucas nos dice cómo él andaba vestido. Él estaba en un desierto llamando al arrepentimiento y bautizando para el perdón de los pecados. No es el bautismo que practicamos en el día de hoy. Este es un bautismo para arrepentimiento. Pero evidentemente el texto nos habla de la identidad de este hombre. Este hombre está llamando al arrepentimiento. Y esta comisión quiere saber cuál es la identidad de Juan el Bautista. ¿Quién eres? ¿Quién da testimonio de ti? ¿Quién eres tú? 4 preguntas. ¿Quién eres tú, oh Juan? ¿Acaso eres tú Elías? ¿Por qué hacen ellos esta pregunta? Mateo 3, versículo 4, dice que llevaba un vestido de pelo de camello, un cinturón de cuero y que comía langosta. No era marisco, era saltamontes, esperanza, lo que él comía con miel de abeja. Es alguien que andaba vestido como el profeta Elías. Juan dice: no, yo no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? ¿A qué profeta se refieren ellos? Deuteronomio capítulo 18 versículo 15. El Señor tu Dios le suscitará un profeta como yo de entre tus propios hermanos, deben escucharle. Dios a través de Moisés
profetizó que enviaría un profeta mayor que Moisés, al cual el pueblo debía oír. Juan, ¿quién eres tú? ¿Eres este profeta? ¿Eres Elías? Juan decía, no soy Elías, no soy ese profeta. ¿Quién eres tú? Para que nosotros entonces podamos escucharte. Ahora hay una pregunta. ¿Qué habían hecho ellos y sus antepasados con el mensaje de Elías? ¿O cuál fue el mensaje que Elías le había dado? ¿Recuerdan ustedes a Elías? ¿Cómo Elías llamaba al arrepentimiento al pueblo de Israel? ¿Cómo ellos menospreciaban a Dios? ¿Cómo ellos como nación estaban entregados al pecado, a la idolatría? Y cómo, a pesar de que Dios envió fuego que quemó el altar, el sacrificio, las piedras, aún ellos seguían en idolatría. Es decir, que ellos están presuntamente interesados en saber si Juan es una reencarnación de Elías para adorarle, pero contradictoriamente la nación se opuso al mensaje de Elías. Ellos quieren saber si Juan es un profeta, pero contradictoriamente ellos han matado a todos y cada uno de los profetas. Mateo capítulo 23, versículo 37, Jesús dice en su lamento para con esta nación: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Escucha la ilustración que utiliza Jesús hablando de esta nación. Así como la gallina acurruca sus polluelos, quise yo abrazarte. ¿Cuántas veces quise hacerlo? Pero una y otra vez me has rechazado. Ahora ellos quieren saber la identidad de este mensajero. ¿Para qué? Para saber cómo ellos han de obedecerle. Juan le dice: ni soy Elías, ni soy ese profeta, ni soy el Mesías. Y ellos preguntan en el versículo 24: ¿por qué haces lo que haces? Los que habían sido enviados de los fariseos: ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Ahora, aparentemente hay algo legítimo. Piensa por un momento lo que ellos están haciendo. Ellos quieren saber la autoridad del mensajero para saber quién obedece, si obedecen o no. Yo tengo un amigo, él cruzó en rojo un semáforo, el AME lo detuvo y él, tratando de utilizar sus influencias, le dijo: yo soy militar. El AME le dijo: oh, escúcheme, identifíquese. Él sacó su carnet y el AME se le rió en la cara, porque él es militar, primer teniente de los bomberos. Aquel AME le dijo: doctor, mejor pídame que yo le dé un chance, porque con ese carnet sirve de poco. Él se enojó y quería romper el carnet. Ellos están diciendo: nosotros queremos saber quién tú eres, para saber si nos sometemos o no a lo que tú estás diciendo. ¿Qué ellos harán con el mensaje de Juan el Bautista? Y yo quisiera preguntarte: ¿qué tú vas a hacer con lo que tú estás escuchando? Ahora yo te voy a hacer un spoiler de ellos. Te voy a adelantar quiénes son este grupo. Jesús mismo en Mateo 11:16 está hablando y dice: ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a un grupo de jóvenes, de muchachos que se sientan en la plaza. Un grupo de jóvenes aburridos que no saben qué hacer con su tiempo. Mateo 11:16. Y dice Jesús: le tocamos flauta y no bailaron. Entonamos cántico de duelo, de un velorio, y no lloraron. Hay un funeral y ellos no lloran. Hay fiesta y no bailan.
ni en duelo ni en alegría. ¿Y por qué Jesús dice eso? Versículo 18. Porque vino Juan el Bautista, no comía, no bebía, estaba en el desierto en solitario. ¿Y sabe lo que decía la generación? Está Juan endemoniado. Vengo yo, que como mucho, que ando en grupo, que participo en las actividades de la sociedad. ¿Y qué dicen? Miren un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Lo que quiero resaltar es que aparentemente es una pregunta piadosa. Aparentemente ellos están interesados en responder adecuadamente al mensaje de Juan el Bautista. Pero no es por falta de información, es por exceso de rebelión. Quizás pudiéramos decir que ellos aprendieron el mensaje, pero vemos en Hechos 3 que no. Pedro se levanta y narra todo el Antiguo Testamento. Mas vosotros negaste al santo, al justo, y lo intercambiaron por un homicida llamado Barrabás. Mas mataste al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y pudiéramos pensar que ellos aprendieron, pero en Hechos capítulo 7 vemos a Esteban, que está llamándole al arrepentimiento. Y en el versículo 51 de Hechos 7, Esteban le dice: duro de cocote, cuello endurecido, ustedes no dan a torcer el brazo de su incredulidad, duros de cerviz, incircuncisos de corazón. La circuncisión solamente es externa. Ustedes rechazan el Espíritu Santo, así como vuestro padre lo hicieron. Y mira la pregunta retórica que él le hace: ¿a cuál de los profetas ustedes no persiguieron y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por parte de los ángeles y no la guardaron. ¿Y qué hicieron ellos con Esteban? El texto nos dice que oyendo estas cosas se llenaron de odio en su corazón, crujían sus dientes, taparon sus oídos y mataron a Esteban. Estos mismos que están buscando, dinos quién te envía para saber la respuesta que vamos a dar. Hermano, antes de que el sermón se acabe, a mí me gustaría preguntarte en esta mañana: ¿qué tú haces aquí? ¿Qué te motivó a venir en esta mañana? ¿Qué tú estabas esperando que se te hablara desde un púlpito como este? Porque para nosotros es fácil decir incrédulos, duros de corazón. ¿Cómo ha afectado el nacimiento de Jesús tu vida? ¿Qué esperas escuchar cuando lees la Biblia? ¿Qué esperas encontrar? Cuando piensas en el nacimiento de Jesús, ¿cómo lo celebras? ¿Cómo celebraste el 24 pasado? Mucha comida, cerdo, alegría, bombillito, júbilo. Juan está celebrando el nacimiento del rey, llamando al arrepentimiento. Juan sabe de antemano lo que ellos están haciendo. Preparen el camino. Juan se define a sí mismo como una voz que está clamando en el desierto. No se trata de mí, no se trata de que yo sea Elías, ni el profeta, ni el Mesías. Hay implicaciones. Este mensajero viene con una disposición humilde. Yo no soy el centro de atracción. Hay humildad. Juan dice: yo soy una voz que está clamando en el desierto. Y a mí me llama la atención porque ellos dicen: ¿con qué derecho tú estás hablando? Juan pudo decir: yo soy, después de Jesús,
el único ser humano que fue llenado por el Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Fui capacitado desde que era un feto por el Espíritu Santo para llevar a cabo su plan. Yo soy el último y más grande de todos los profetas. Mi nacimiento fue anunciado por un ángel. ¿De cuántas personas se nos dice que fueron anunciados por ángeles? El Hijo de Dios encarnado dijo de mí que nadie ha sido más grande que yo caminando sobre la faz de la tierra. Ese soy yo. ¿Y ustedes quiénes son? Eso pudo haberle dicho Juan el Bautista y no lo hizo. No se trata de mí, es de uno que viene detrás de mí. Yo recuerdo en un tour por la zona colonial, nos asignaron una persona, un guía, para que nos diera al grupo, nos llevara por toda la zona colonial. Lo recuerdo, Chalas, el nombre, y su parecido a Don Ramón, el de la serie del Chavo. Pero este era un personaje particular. Chalas narraba la historia de una manera peculiar. Él te llevaba por el Alcázar Colón y decía, miren, esta es una choza aquí bacana que le construyó Colón a su hijo favorito. Ustedes ven esta cama, era porque eran unos enanos con cuartos. Esa cama pequeña. Y de hecho, él la modificaba la historia. Con una manera peculiar, jocosa. Pero ¿cuál era la razón por la cual él hacía esto? Él se había criado en esa área de la zona colonial, escuchando quizás a otro, y había memorizado toda la historia, al punto que se había vuelto experto en la historia de la zona colonial, guía turístico de la zona colonial. Y al principio, cuando tú comenzabas a escucharlo, tú comenzabas como a cuestionar a tu profesor de historia. Como que eso no se escribió así. Pero a mí me pasó algo, que luego comencé a prestar atención a lo que él estaba diciendo. Finalmente, en lo que el tour iba, ya yo no estaba pensando en si era verdad o mentira la historia. Yo estaba deseoso de ver cuál era la nueva jocosidad que Chalas iba a lanzar cuando entráramos a una nueva área de la zona colonial. Ya no me interesaba si era verdad o era mentira. Yo quería que él me la contara, lo que él tuviera que decir. ¿Sabes qué? Eso pasa con muchos cristianos. Pudiéramos nosotros pensar que somos el centro de atracción. Muchas personas están dispuestas a entrar a un lugar como este. Y quizás no le interese si sea verdad, si sea mentira, si sea la Biblia, si no sea la Biblia. Sino, dígame algo que me ayude a sobrevivir a los 3 muchachos que tengo. Deme algo que me ayude a soportar el jefe que tengo. Deme una píldora que me ayude a sobrevivir hasta la próxima semana. Si sea verdad o mentira, no importa. O aún peor, pudiéramos nosotros hacer lo que hizo Chala, sustituir y modificar la historia. Pero ¿sabes qué? En el plan de Dios, Juan no es el centro de la historia. Ustedes, muchos estuvieron en la velada. Hay 2 personas que no salieron en el drama, que usted quizá ni sabe quiénes fueron. ¿Sabes quiénes son estas 2 personas? Los teloneros. Aquellos que estaban detrás del telón, abriendo y cerrando el telón. Y debe ser así. No se supone que ellos sean el centro. Aquí estamos nosotros, los 2 teloneros. No, porque lo que debe llamar la atención es lo que está en el centro del escenario. Tú y yo pudiéramos pasar por alto de que nuestra vida no se trata de nosotros. Nuestra vida se trata de Dios
llamándonos al arrepentimiento. Nuestra vida se trata de Jesucristo, el Cordero de Dios, ofrecido por nuestros pecados. Eso está haciendo Juan. Por eso, hermanos, el gran objetivo nuestro como iglesia es señalar hacia Cristo, es señalar hacia el Cordero, es señalar hacia la cruz, de tal manera que el mundo pueda ver la luz que iluminó nuestras tinieblas. Juan dice, no se trata de mí. Por eso nos reunimos los domingos, para adorar al único Dios que merece ser adorado. Por eso nos reunimos para aprender acerca de los atributos de ese Dios. Por eso estamos aquí, para salir de aquí a compartir la buena noticia del Evangelio. Tertuliano, padre de la iglesia, escucha lo que dijo. Somos apenas de ayer y hemos llenado cada lugar entre ustedes, ciudades, islas, fortalezas, pueblos, mercados, tribus, compañías, palacios, senado, forro. No hemos dejado nada sin predicar la buena noticia del Evangelio. Solamente el templo de vuestros dioses. Fin de la cita. Tertuliano, al hablar de la iglesia primitiva, dice: nosotros llegamos ayer y ya lo único que queda son los templos paganos de idolatría. Porque ahí quedan los sacerdotes ofreciendo idolatría, pero todo el mundo en el mercado, en las plazas, en las escuelas, en las universidades, por todo lugar hemos proclamado la buena noticia del Evangelio. Yo te pregunto, ¿crees tú en ese mensaje que Juan proclamaba? ¿Es Jesucristo el Señor y Salvador de tu vida en esta mañana? Yo recuerdo la tía de una compañera de estudio. Una vez ella me dijo: ustedes saben, tú sabes algo que yo tengo en contra de ustedes los evangélicos. Ustedes se llenan de mucho orgullo cuando un político famoso, un cantante, un reggaetonero se hace pastor y promueven eso. El reggaetonero, el cantante, el político se convirtió. Como si eso le diera algún tipo de prestancia al evangelio. ¿Sabes qué? Nosotros no necesitamos más que Cristo y este crucificado. El hecho de que alguien se arrepienta no le da más credibilidad al mensaje que Juan estaba proclamando. El hecho de que alguien notorio viniera a los pies de Cristo no le da más relevancia al evangelio. Quizás pensáramos, ¿qué pasaría si un presidente, un rey, un gobernante se convertiría? ¿Sabes cuándo fue la época más oscura de la iglesia? Cuando un emperador llamado Constantino se convirtió. Y lo decimos entre comillas porque muchos creen que fue una estrategia política para él unificar a toda la nación. Y fue una época oscura porque ¿sabe lo que hizo la gente con la idolatría? Ahora, como todos por ley tenemos que ser creyentes, ellos antes tenían un ídolo que le llamaban el dios Sol y ahora le pusieron San Juan. Santificaron o santiguaron los ídolos paganos que tenían. Y ahí se mezcló todo. ¿Sabes qué? Juan el Bautista se define como una voz que clama en el desierto. Su mensaje, su vida es un mensaje de humildad. Él no es el centro, él no es el foco de atención. ¿Cuál es el mensaje? Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes que mí, de mí, porque él es primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, y por esto vine yo bautizando con agua. Mira cómo Juan dice: él es el centro. No solamente un mensaje humilde, sino un mensaje de que Jesucristo es el Mesías. Juan nació 6 meses antes que Jesús. Y Juan dice: él es antes que yo. Físicamente yo nací antes que él, pero él es el Verbo encarnado.
Y yo no lo estoy promoviendo porque sea mejor que ustedes. Yo soy un pecador al igual que ustedes. Yo no le conocía, yo no sabía quién él era. Versículo 31. También dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo Juan? Él está humildemente señalando hacia Cristo. Él es humano, pero Él es divino. Él es antes que yo. Ustedes deben oír a Él. Ustedes deben obedecer lo que Él les diga. Yo no soy digno ni siquiera de desatar la sandalia de sus pies. Él está apelando a una ilustración muy conocida en la antigüedad. Cuando alguien llegaba a la casa, el esclavo más humilde debía lavar los pies. En vez de quizá en nuestro contexto colar café, hacerle un jugo, en esa época venía un esclavo con una ponchera y una toalla a lavar aquellos pies polvorientos de los recién llegados a la casa. Desatar la sandalia y lavar los pies. Juan dice: yo ni siquiera soy digno de desatar, de hacer esa función. De manera humilde Él está señalando de manera clara que Jesucristo es el Señor. Pero no solamente Él está apelando a la divinidad de Jesús. Juan predica y expone el pecado con claridad. De manera enfática, Lucas nos habla en el versículo 8. Él llama al arrepentimiento. Capítulo 3, verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. De manera clara, Él está llamando al arrepentimiento del pecador. Él está denunciando el pecado en los corazones de sus oyentes. Estas mismas personas que venían supuestamente con la disposición de escuchar, Juan les dice: no tengan una falsa confianza en una vida de religión. No confíe en su religiosidad. Estos hombres podían decir: nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros tenemos una buena conducta. Juan era específico en su llamado al pecado. Si usted sigue leyendo el texto, la gente le preguntaba: ¿qué vamos a hacer? Juan decía: a los que tienen 2 túnicas, compartan una con el que no tiene. A los guardias que siempre aparentemente están inconformes con sus salarios y tienen siempre una búsqueda, un tráfico de influencia, les decía: no extorsionen, sean agradecidos con su salario. Los publicanos, aquellos que eran cobradores de impuestos y extorsionaban, Juan les decía: no hagan eso. Cobren lo que es justo. Es decir, que de manera puntual Él estaba llamando al pecador al arrepentimiento. Hermanos, si nosotros somos sinceros, pudiéramos nosotros llegar al punto de vernos como pecadores, pero pudiéramos también pensar: yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, ni fumo juca. Yo no estoy tan mal espiritualmente. Yo no soy como fulano. Yo no soy como esos ladrones de cenaza que se quemen en el infierno. De verdad. De verdad que tú no eres tan malo. Juan está llamando específicamente al pecado, pecados puntuales. ¿Sabes qué? Al igual que estos fariseos, al igual que estos líderes religiosos, tú y yo podemos tener pecados de confianza. Por eso Juan les dice: generación de víboras.
¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sabes cuál es esta analogía? En el desierto las víboras se escondían debajo de arbustos. Pero a veces se incendiaban estos arbustos y estas serpientes salían corriendo a los caminos. No porque ellas querían salir corriendo, porque había un incendio que estaba detrás. ¿Quién les está enseñando a ustedes a correr de la ira venidera? ¿Por qué ustedes no hacen frutos genuinos de arrepentimiento? Le dice Juan. De manera puntual. No porque nosotros somos hijos de Abraham. Ellos estaban confiados en una falsa religiosidad. Y es un camino de condenación. Porque al igual que ellos, tú y yo pudiéramos encontrar refugio no en Cristo, no en venir a Él confesando nuestros pecados, sino en un cúmulo de actividades religiosas, de hábitos espirituales que aunque saludables, pero que no son suficientes para nuestra salvación. Pudiéramos nosotros ser como aquel hombre que se ofrece para lanzarse de un avión con paracaídas y grabar a los que están alrededor. Y él se lanzan y él está grabando cómo cada uno de ellos están haciendo piruetas. Cada uno de ellos comienzan a abrir sus paracaídas. Pero oh sorpresa, por la emoción de la grabación, por la emoción de saltar del avión, él se olvidó de ponerse su propio paracaídas, para su desgracia. Pudiéramos nosotros estar en medio de creyentes, hablar de Cristo, cantar a Cristo, celebrar a Cristo, decirles a otros las bondades de Cristo y no estar sometidos al señorío de Cristo. Por eso Juan, de manera puntual y particular, está diciendo: tú eres un soldado, no extorsiones. Tú eres un fariseo, no confíes en que eres hijo de Abraham. Dios puede levantarle a descendiente de Abraham hasta de una piedra. Tú eres un soldado, no extorsiones. Juan está apuntando que Jesucristo es el creador, que debe ser adorado y que tú y yo debemos ser obedecidos. Dios demanda como creador ser obedecido. Ahora, no es por nuestra obediencia, es por la obediencia de aquel que murió en la cruz del Calvario. Es como una esposa que recibe un ramo de flores. Dos esposos van y le regalan un ramo de flores a cada una de sus esposas. Ambas ponen las flores en un florero. Pero hay una de ellas que sabe que a pesar de que ese hombre le regaló ese hermoso ramo de flores, ella sabe muy bien que ese hombre tiene una amante y que muchas veces sale a un lugar y se mete a donde su amante. ¿Cómo tú crees que esa esposa recibe ese ramo de flores? ¿Sabes qué? Nosotros debemos venir delante de Dios de manera genuina. Pero Dios recibe nuestros frutos de obediencia por medio de la obra exclusiva de Cristo en la cruz del Calvario. Pudiéramos nosotros estar adorando a Dios y al mismo tiempo en infidelidad con el mundo. Dios demanda exclusividad. Juan de manera humilde proclama la verdad del Evangelio. De manera clara denuncia el pecado, llamando a los hombres al arrepentimiento. Pero Juan también advirtió acerca de la ira de Dios. Eso es algo que no nos gusta.
Parte de la justicia de Dios implica que hay un castigo para el pecado. Versículo 9. Por eso decía a las multitudes que acudían a él para que sean bautizadas: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Aún también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ustedes son incircuncisos de corazón, externamente guardadores de la ley, pero la dureza está dentro de ustedes. Se acercan, pero no para el arrepentimiento. Se acercan confiando en su propia justicia, pero ustedes deben de saber que hay un juicio. Es un árbol que está sin fruto, y viene el agricultor, poda algunas ramas y dice: le voy a dar un tiempo. Voy a poner el hacha en el tronco. Si de aquí a 2 meses, cuando llegue la fructificación, no diste fruto, no te voy a tener tirando hojas. No te voy a tener para que mi esposa se entretenga barriendo. Serás cortado y echado al fuego. Es una advertencia de juicio. No para siempre el impío prevalecerá delante de Dios. No para siempre la hipocresía va a permanecer. Delante de Dios nosotros estamos desnudos. Delante de Dios Él conoce todos nuestros pasos. Hay una advertencia. Versículo 8, Juan 3. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros: tenemos a Abraham por padre. ¿Sabes qué? Lo que Juan está diciendo, el arrepentimiento se nota. Él no le está diciendo: produzcan esos frutos. No hagan como aquel hombre que sembró una mata de manzana en los Estados Unidos, pero resultó que la manzana nunca dio fruto. Y para agradar a su esposa, una mañana él se levantó bien temprano, fue a una tienda, compró una caja de manzanas y buscó una grapadora con un pedazo de hilo y comenzó a graparle manzanas a aquel árbol de manzana. Cuando su esposa se levantó, estaba contenta, vio el árbol lleno de manzanas, pero sabía que esas manzanas no eran de ese árbol, era un árbol estéril. Lo que Juan le está diciendo es: si ustedes han nacido de nuevo, por su naturaleza de arrepentimiento, los frutos serán evidentes. Jesús dijo: por sus frutos serán conocidos. Una mata de coco no da mango. Juan puede decir: al igual que ustedes estaban muertos en mis pecados, yo no le conocía, pero Él me envió. Yo no le conocía, pero Él me salvó. Yo soy testigo de la misericordia de Jesús. Yo soy testigo de la salvación. Yo soy testigo de que Jesús es el Mesías. El Espíritu Santo vino sobre Él. ¿Y sabes qué? Me salvó y me hizo un emisario de ese mensaje. Yo te pregunto en esta mañana: ¿realmente tú has nacido de nuevo? ¿Realmente hay fruto de arrepentimiento en tu vida? ¿Realmente hay un antes y después de Cristo? Juan proclama que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no solamente lo hace de manera humilde, no solamente él señala a Cristo como el centro del mensaje, no solamente él llama de manera particular al pecado. Él nos dice: ustedes son malos, de manera puntual. Él llama al arrepentimiento y trae advertencia de juicio. Pero hay algo maravilloso. Él no simplemente le dice: naden cuando ellos no saben nadar. Él proclama que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dice: miren al que el Cordero que es la propiciación. Y esto era algo conocido por todos ellos. Juan era hijo de un
sacerdote, Zacarías. Y para él era común ver que su papá llegaba con el uniforme lleno de sangre. El uniforme del trabajo de su padre como sacerdotes llegaba manchado. Y ellos quizás estaban acostumbrados a usar táctica para sacar la sangre que le salpicaba la ropa de su papá. Ellos entendían lo que era un cordero ofrecido para el sacrificio. Ahora, él presenta a Jesús como, versículo 29, Juan 1, el cordero provisto por Dios que quita el pecado del mundo. No es un cordero, no es una paloma que ellos llevaban. Aquí es Dios mismo satisfaciendo la demanda del propio Dios en Dios. Dios proveyendo el sacrificio perfecto para satisfacer la demanda de su propia justicia. ¿Quién es este cordero? Es Jesucristo. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la propiciación por nuestro pecado. ¿Qué demandaba Dios? Un cordero. ¿Usted recuerda la fiesta de la Pascua? Cuando Dios proveyó de un cordero para que la muerte pasara por encima de los hijos de Israel, matando a todos los egipcios, todos los primogénitos. Desde ahí se celebraba la fiesta de la Pascua, la fiesta de la carne asada y las hierbas amargas. Pero Dios está proveyendo un cordero que satisface su justa ira. Por esto es una noticia dolorosa, porque el cordero va a ser sacrificado. Pero al mismo tiempo una noticia de alegría y de esperanza. Porque de una manera definitiva el cordero provisto por Dios va a satisfacer plenamente la ira de Dios. Ya no solamente va a cubrir nuestro pecado. El texto dice que ese cordero provisto por Dios quitará nuestro pecado. Jesús como hombre, Jesús manifestado como Dios. Es el cordero que promueve satisfacción plena para nuestro pecado. Por eso el nacimiento de Jesús es anunciado con gozo, con alegría, como una buena noticia. Porque este niño humano, pero al mismo tiempo divino, porque es Dios encarnado, sería sacrificado por nuestros pecados. El cordero que proporciona satisfacción para la justa ira de Dios. El cordero que es sustitutivo por nuestros pecados. Por eso es que este mensaje tiene vigencia al día de hoy. Porque no solamente Juan está mostrando nuestro pecado, nuestra condición delante de Dios. Él está proveyendo la única esperanza que tú y yo tenemos para alcanzar misericordia de Dios. ¿Cuál fue el resultado de este mensaje? ¿Qué ocurrió con ellos? Algunos rechazaron el mensaje. Los fariseos siguieron confiando en que ellos eran hijos de Abraham. Pero otros, como hemos visto, clamaron por misericordia. Y esa es la pregunta que tú y yo deberíamos hacernos en esta mañana. ¿Qué haremos con lo que hemos escuchado? ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos escuchado acerca de Jesús? Ese es el gran reto que tú y yo tenemos por delante. Algunos se acercaron a Juan con una actitud de arrepentimiento. Versículo 10, Lucas 3. La gente le preguntaba diciendo, ¿qué haremos? Es un mensaje que demanda una respuesta. Transformación en nuestras vidas. Aquellos que tienen avaricia, practiquen la generosidad. Aquellos que están en pecado, arrepiéntanse.
en cada uno de manera particular. Es un mensaje que sigue cambiando al mundo. Mira como el texto nos dice, versículo 17, su aventador está en su mano, él limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con esta y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas al pueblo. ¿Qué está diciendo Juan? Confía en la obra de Jesucristo. Él ha venido a salvar, a buscar un pueblo. Todo el mundo está mezclado. El aventador, un instrumento que echaba aire. El trigo lanzado hacia arriba. Entonces alguien echaba aire. ¿Qué pasaba con la paja? Al ser lanzada, era llevada por el viento. El trigo, el grano que pesaba, caía. Entonces el agricultor ponía aparte el trigo y barría entonces la paja. ¿Y qué hacía con la paja? La quemaba. Y el trigo era aprovechado. Juan está diciendo que Jesús tiene esa función. Definir cuáles son los escogidos. Definir cuál es el pueblo. Él tiene la capacidad de hacer dos cosas: bautizar a su pueblo con el Espíritu Santo y bautizar a sus enemigos con fuego. ¿Puedes tú pensar en qué lugar hay un bautismo de fuego en las Escrituras? Muchas personas en ignorancia pueden decir: Señor, bautízame con fuego. Y el Espíritu Santo dice: no, es una mala interpretación. Todos los creyentes hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Y el incrédulo que muere de manera impenitente es bautizado con fuego en el infierno. Bautizado con Espíritu Santo y con fuego. Para eso vino Jesús, para librarnos de ese bautismo de fuego. Por eso Él es el Cordero de Dios que ha venido a quitar el pecado del mundo, a ofrecernos vida eterna, a librarnos de la maldad, a librarnos de la condenación y de la muerte eterna. El mensaje de Juan era un mensaje de esperanza. No hay otra esperanza huyendo fuera de Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es a través del sacrificio de Jesús que nuestro pecado ha sido removido. Al inicio les hablé de esta película o de esta novela de C.S. Lewis llamada El león, la bruja y el armario. Pero hay una parte de la película donde uno de los hijos de Adán se deja seducir de la bruja malvada y comete traición. La bruja, conocedora de las leyes de Narnia, demanda que él debe ser asesinado como traidor. No hay ninguna duda de que es un traidor y debe morir. Es ahí donde Aslan se ofrece voluntariamente y pasa a la piedra del sacrificio. Celebración y gozo, júbilo. La bruja malvada y todos sus secuaces celebrando que Aslan va a ser asesinado. Antes de matarlo, ella se ocupa de cortar toda la melena de aquel león, avergonzarlo públicamente, destruirlo, desmoralizarlo. Toda Narnia pierde la esperanza. Aslan, aquel gran león que traería esperanza a Narnia, ha sido asesinado por la bruja malvada. Las dos niñas, Lucy y Susan, lloran desconsoladas hasta quedarse dormidas a los pies de aquel león que ha muerto, sintiéndose sin esperanza mientras todo el ejercicio de la malvada bruja celebra. Pero ¿qué ocurre? A la salida del sol, ellas se sorprenden porque Aslan está vivo y la piedra del sacrificio ha sido rota por la mitad.
¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el evento? ¿Por qué estás vivo? Y Aslan responde: aunque la bruja logró su objetivo, ella pasó por alto que hay un hechizo más poderoso. Cuando una víctima voluntaria que no ha cometido traición es asesinada en lugar de un traidor, la mesa se quebrantaría y la muerte misma retrocedería. Evidentemente que C.S. Lewis está haciendo énfasis al león de la tribu de Judá, nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, quien voluntariamente marchó hacia el Calvario en sustitución, no de gente buena, de pecadores, indignos, traidores, merecedores del castigo eterno de Dios, gente como tú y como yo, pero que voluntariamente Él satisfizo la justa ira de Dios. Y aunque hubo tinieblas el día de su muerte, hubo llanto desgarrador, hubo dolor. Al tercer día, la tumba no pudo retenerle. La piedra fue removida. Dios le levantó de la tumba, evidenciando que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el gozo, el deleite de gente como tú y como yo, pecadores, merecedores de la justa ira. Pero al mirar a la cruz tenemos esperanza. Quiera Dios en esta mañana ayudarnos a regocijarnos y celebrar el nacimiento de nuestro glorioso Señor y Salvador, que no solamente se quedó en un pesebre, que creció, fue a la cruz, murió y resucitó para que tú y yo podamos tener gozo y podamos adorarle en el día de hoy. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, a vivir para tu gloria conforme a tu obra en nuestros corazones. Trae convencimiento de pecado y ayúdanos a celebrar la Navidad como tú demandas en cada una de nuestras vidas. Por Jesús te lo pedimos. Amén.